me gustaría hacer un ruego, y es que hoy quiero hablaros desde un plano más cercano, sin púlpito, sin atril, con los símbolos aquí delante, porque acabamos de cenar, de tomar la mesa. Y el ruego que os pediría es que si podéis ocupar estas, los que estáis más al fondo, si podéis, quizás los que tengáis niños, no tanto, pero si os podéis sentar aquí delante, porque quiero susurrar. Voy a susurrar, por lo tanto, si estás muy atrás, no vas a escuchar. No sé si privarme hasta del micrófono para obligarte a que pases más adelante y puedas escuchar y recibir el mensaje de hoy. Quedan aquí 3 huecos más. Juan. Gracias. Pues no me ha costado trabajo, Pepe. No, somos... Tan rebeldes, ¿no? Pues gracias por el cariño, el saludo. Ni nos imaginamos, llevamos 5 años viniendo aquí. Hasta que nos digáis basta. Parece que lo lleva crudo. Nos sentimos honrados por el Señor y por vosotros. Es cierto que estamos muy ocupados en la tarea, pero siempre le preguntamos al Señor, pues, qué es lo primero en la tarea que tenemos que hacer. En el día de hoy, pues los hermanos allí en San Sebastián están reunidos por la mañana, también por la tarde, y las obras en Irún, Tolosa y Azpeitia siguen adelante. El próximo sábado tendremos el Día de la Reforma en la población de Azpeitia, que es la cuna de la contrarreforma protestante, precisamente. Allí está el santuario impresionante de Ignacio de Loyola. Y el próximo domingo, Dios mediante, en la iglesia de San Sebastián en Amara, pues allí estaremos para celebrar los bautismos de 7 personas. Así que será también una fiesta especial y muy bonita. Vale, yo estaba pensando que habrán puesto ahí en la foto, en la pantalla. Bueno, el tema de hoy, ¿verdad? Bueno, pues el tema de hoy no solamente es el último tema, aunque esta tarde vamos a tratar otro asunto independiente allí en Restoy, pero el tema de esta mañana es un tema especial para la Iglesia Nueva Vida. Por eso lo he dejado para el final. Y por eso he querido que estéis aquí delante. Se alegra nuestro corazón al veros y os decimos lo que ya sabéis, pero que tenemos que volverlo a recordar. No perdáis de vista a Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Nuestra vida cristiana la empezamos con Él y la vamos a terminar con Él. Llegaremos a buen puerto, pero tenemos que llegar todos. Vamos a remar todos, vamos a trabajar todos, vamos a servir todos. Las posibilidades que tenéis como iglesia en este magnífico barrio, con este precioso lugar, son extraordinarias. Hay que enfocarse en la tarea diaria, hay que seguir la estela que el Señor va mostrando a través de su siervo aquí y del equipo de personas que se van a ir formando. Y el tema de hoy tiene que ver con restauración, pero es una restauración muy personal, muy especial. Si ya lo fue en la vida del rey David, en la vida de Juan Marcos, o en la vida del hijo menor cuando regresa a casa, la de hoy es muy especial. Porque todos estamos envueltos en la piel del apóstol Pedro. Vamos a buscar un texto que es precisamente el último del capítulo del Evangelio de Juan, capítulo 21, para leer estas palabras. Porque lo que Jesús hace con Pedro y los discípulos, lo hace después de haber tomado juntos también una comida. Y si tenéis vuestras Biblias ahí, por favor, os invito a abrir el capítulo 21. Y verso 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos, y aquí podemos poner nuestros nombres en un círculo muy íntimo, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo:
voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, y aquí entramos en la escena principal, también nosotros hemos comido ahora. Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Amén. Amén. Pues Señor, en este espacio especial que tú has dispuesto y preparado, en este aposento, en este lugar íntimo y personal, tú nos quieres hablar al corazón, nos quieres mostrar quién eres tú y dónde estamos nosotros y lo que anhelas y esperas de nosotros y también lo que nos quieres dar para seguir adorándote y sirviéndote. Y gracias, Señor, por tu iglesia aquí, por cada uno de mis hermanos, por cada joven que está aquí ahora. Gracias, Señor, por esta preciosa familia que tú has levantado, por este punto de testimonio en Almería y por las oportunidades, Señor, que tú das a mis hermanos para que sean sal y luz en medio de esta tierra. Así que, Señor, bendícelos grandemente, prospéralos, ayúdalos, dales de ti cada día, Señor, para que no desfallezcan. Manténlos, Señor, con la mirada puesta en Jesús. Y, Señor, ahora, pues auxílianos, edifícanos y llévanos a ti, una vez más, por Cristo Jesús. Amén. Todos sabemos de la negación y de la caída de Pedro, que es una de las historias realmente más tristes que podemos leer en el Evangelio. Pero el Espíritu Santo quiso dejar constancia en los 4 evangelios de este hecho. Por un lado, para que tomemos nota
y seamos advertidos de que también nosotros podemos negar al Maestro, pero también esto está aquí escrito como un recordatorio para que pensemos que en Cristo Jesús siempre hay lugar para el perdón y la restauración. Amén. La caída de Pedro, pues, queda registrada en las Escrituras, entre otras cosas, para que ninguno de nosotros se tome a la ligera el enemigo contra el cual estamos luchando. El Señor le advirtió a Pedro, antes de que lo negara, de que sería probado esa noche. Pero al mismo tiempo le prometió que sería restaurado. Lucas 22:32 dice, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Primero le promete orar por él, sabía que iba a negarle, pero también le dice, y tú, una vez vuelto, ya le está anticipando la restauración, confirma a tus hermanos. La caída de Pedro, como la caída de cualquier hijo de Dios, causa mucho dolor y trae mucha deshonra y vergüenza al testimonio, a la familia, al evangelio. Pero al mismo tiempo, cada vez que tropezamos y caemos, es una buena oportunidad para hacer inventario de nuestra vida, para examinarnos a nosotros mismos y para comprobar dónde está realmente nuestro corazón y no solamente nuestras acciones. Y tomar conciencia también de los problemas no resueltos. Así que de lo peor, Dios quiere sacar lo mejor. Y lo mejor es que nos examinemos a nosotros mismos y si hemos tropezado y caído, no volvamos a tropezar y caer, sino que eso nos sirva como un trampolín y no como un freno para ser más auténticos y para seguir más al Señor de cerca. Cuando nuestros consejos son buenos para otros, pero no para nosotros, estamos en zona de peligro. A veces los creyentes tenemos muy buenos consejos que dar porque conocemos la palabra y sabemos cómo advertirles a otros, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, de cómo no tropezar y caer. Pero cuando nuestros consejos son buenos para otros y no para nosotros, consejos vendo y yo no tengo, como dice el refrán, estamos en zona de peligro. Y eso fue lo que le pasó a Pedro. Se llegó a confiar demasiado en sí mismo. Él conocía a Jesús de cerca y lo amaba. Era el portavoz del grupo, el que siempre daba la cara. Estaba tan seguro de sí mismo que ahí estaba el problema. Demasiado confiado en sí mismo. El orgullo y la autosuficiencia son valores muy cotizados en nuestra sociedad. Cuanto más prepotente, cuanto más fuerte, cuanto más seguro de ti mismo, mucho mejor, más orgulloso. Pero es un estorbo para el reino de Dios y la vida del creyente. El orgullo nos hará tropezar y caer siempre. Aunque pensemos que no somos tan orgullosos como creemos. Realmente engañoso es el corazón. Más que todas las cosas, como dice el profeta Jeremías. En la oración sacerdotal de Juan capítulo 17, el Señor Jesús ruega por todos sus discípulos. Pero Pedro sería tentado y probado de una manera especial. ¿Por qué? Él era un líder indiscutible. Y mientras más visible sea la posición de un hijo y de un siervo de Dios, mayor será la presión y mayor la tentación. Todos seremos tentados y todos seremos probados, pero especialmente aquellos que sobre sus hombros tengan una mayor responsabilidad. Padres y madres de familia, por ejemplo, que tienen a su cargo el cuidado de los hijos. Y Satanás va contra la familia y especialmente contra el varón, por un lado, y contra la mujer por otro. Y él conoce nuestras áreas débiles. No porque sea muy inteligente, sino porque sabe más por viejo que por diablo. Él no es nada creativo, pero ya conoce la naturaleza humana, la condición humana, y sabe por dónde ir, por dónde atacar. Y según también Él nos va conociendo, sabe nuestros flancos más débiles. Encontramos aquí en esta escena
un modelo de restauración. Y la forma en cómo Jesús trata a Pedro y lo restaura es la misma forma en cómo Dios te trata a ti y a mí y nos restaura. Los principios no han cambiado, los pasos son los mismos, los rostros son diferentes, pero mirad, los versículos 1 al 14 nos sirven de preludio para la escena más importante del capítulo 21, los versículos 1 al 14. Nos van a servir de preludio, porque lo que Jesús va a hacer con Pedro es lo que hace contigo y conmigo. Lo busca. Jesús busca a Pedro. Y la clave para entender este primer movimiento en la restauración no son las palabras de Jesús, es la búsqueda de Jesús. Primero lo buscó con su mirada en el patio del sumo sacerdote. Lo buscó con la mirada. ¿Recordáis la escena? Cuando Pedro lo niega, Jesús no le habla. Lo busca y lo hace con la mirada. Y después aquí lo busca en la playa, junto al mar, en compañía de los suyos. Pedro le negó, pero Jesús lo buscó. Y tomó la iniciativa para encontrarse con él de nuevo. Así como él siempre toma la iniciativa cuando nosotros le negamos, le fallamos, no le honramos, él toma la iniciativa vez tras vez para salir a nuestro encuentro. Y vamos a ver de qué forma lo hace. Después de su triple negación, Pedro se encontró con una gran crisis, estaba triste, afligido, y lo que hace es abandonar el camino del Señor y vuelve a sus quehaceres diarios, a su trabajo de siempre, como pescador. Más adelante escucha el testimonio de las mujeres, ahí al final de cada evangelio, que dijeron que Cristo ha resucitado. Pero él, en un primer momento, se queda como asombrado, sorprendido, no seguro de lo que había pasado, todavía lleva en su dolor la negación, pero sigue con su trabajo y con sus trabajos. El escenario de estos que vemos aquí, como digo, sirven de preparación para el encuentro que Jesús va a tener con Pedro, el verdadero encuentro. En esta sección, versículos 1 al 14, el nombre de Simón Pedro es el que más se repite, porque él es uno de los protagonistas de la historia, porque Jesús va a por él, va a buscarle. Y este es el preludio que da paso a la escena más importante, donde está incluido un buen desayuno. Jesús es un maestro y sabe que cuando va a hablar a Pedro, que enseguida lo va a hacer, no lo va a hacer en cualquier momento. Hay que buscar el encuentro, hay que buscar el momento. Recordaréis que Jesús usó dos elementos para despertar a Pedro y hacerle volver en sí. El canto del gallo, ya se lo había advertido cuando el gallo cante, y la mirada. Y esta restauración comienza aquí, en el patio del sumo sacerdote, con la mirada de Pedro. Ahí comienza todo, porque la primera respuesta de Pedro fue que lloró amargamente, dice el evangelista Lucas. Es decir, comprendió en ese mismo instante todo lo que él había hecho. Y Jesús guarda silencio. No eran necesarias las palabras. La mirada fue suficiente. Pedro había negado a Jesús abiertamente alrededor de una fogata y delante de mucha gente. Y ahora, alrededor también de mucha gente y de una fogata, de un fuego que Jesús había preparado, sería restaurado públicamente. La escena se repite en sentido contrario. Un lugar, el patio del sumo sacerdote, un fuego, mucha gente, y Pedro lo niega. Y ahora aquí en la playa, también con Jesús,
y con otro grupo de personas, los discípulos, y con un fuego, Jesús va a comenzar el proceso de restauración para restaurarlo públicamente. ¿Cómo lo va a hacer? Entramos ya pues en escena. Versículos 15 al 17. Cuando hubieron comido, notad esto, no antes, cuando hubieron comido. Esta expresión es importante porque cuando nosotros queremos sentarnos a hablar con alguien y queremos decir algo importante en nuestro hogar, con un hermano, con un amigo, no lo hacemos en cualquier momento, no lo hacemos entre pasillos, no lo hacemos con mucho ruido que nos descentre. Buscamos el momento. Generalmente acostumbramos a invitar a alguien a casa o a tomar un café en el bar, porque lo que queremos decir es algo significativo y es algo importante y tenemos que preparar el momento en oración, donde todo lo demás guarde relación. Así que Jesús aquí lo que hace es hablar con Pedro después de un tiempo, cuando los ánimos están más calmados, cuando ya el escenario y el momento está preparado. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Y qué le dijo Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y esto por 3 veces, ¿verdad? Evidentemente hay una cierta relación aquí entre las 3 preguntas y las 3 negaciones. Ahora, si la mirada es importante, por eso os pedí que pasarais aquí delante, porque también os quiero mirar y ver de cerca, las palabras son aún más importantes. Primero la mirada, ahora las palabras. Y en el diálogo observamos la misma pregunta de Jesús hecha 3 veces. Y la misma respuesta de Pedro dada 3 veces. Y el mismo encargo de Jesús encomendado 3 veces. Y cuando algo se repite, además por 3 veces, es que es importante. El propósito de estas preguntas no era provocar inseguridad en Pedro, pero sí era producir en él una reflexión y una reacción y una respuesta. Porque la restauración no va a tener lugar solamente por la mirada y las palabras de Jesús si no encuentra una respuesta satisfactoria a ese acercamiento. Simón, hijo de Jonás, versículo 15. Jesús lo llama de la misma manera que cuando lo vio por primera vez. En Juan 1:42. ¿Me amas más que estos? En referencia clara a los discípulos que ahora estaban con él. Porque fue también delante de ellos que hizo esa declaración tan prepotente, tan segura de sí mismo, que aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Eso que Juan dijo delante de los discípulos, ahora Jesús le pregunta delante de ellos: ¿me amas más que estos? Es como si yo ahora le preguntara a Pepe, o a cada uno de vosotros en particular: ¿me amas, Pepe, más que todos estos? Y Cristo repite la pregunta 2 veces más, con una pequeña diferencia. Ahora le dice, segunda y tercera pregunta: ¿me amas? En las 2 primeras preguntas, Jesús emplea un verbo en griego. Permitidme aquí este matiz, porque sin este matiz no podemos entender el significado de la restauración. En las 2 primeras preguntas, Jesús emplea el verbo en griego agapán. ¿Me amas, agapán? Que indica un amor y una entrega incondicional y total de la persona. Pedro, ¿me amas de una manera total y sin condiciones? Pero Pedro no responde con el mismo verbo. Aunque nuestras versiones ahí no marcan la diferencia, en el original sí. No responde con el mismo verbo, sino con otro parecido llamado philein, que significa sentimiento, emoción, afecto, amistad. Ahora vamos a ver el diálogo, cómo queda realmente.
En la tercera pregunta Jesús utiliza el mismo verbo que Pedro en sus respuestas. Así que el diálogo fue así. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero, que tengo afecto por ti. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, pastorea mis ovejas. Jesús le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Qué está pasando aquí? Las tres preguntas de Jesús son intencionales, van directas al corazón de Pedro y con la mirada fija en él. Lo mira y le habla, las dos cosas. Jesús sabía que Pedro estaba arrepentido, no había duda, por haberle negado 3 veces. Pero no le pregunta, ¿cuánto has llorado? Ni le pregunta si estás enamorado de mí. Le pregunta por 3 veces, ¿me amas? No le está reprochando lo que Pedro hizo, sino que apela al amor, que es el primer y gran mandamiento, y que Pedro lo sabía, pues solo el amor a Cristo hace creíble todas las demás señales que acompañan al arrepentimiento. Así que lo que está en juego es ver, que Jesús lo sabía, cuál era ese genuino arrepentimiento, porque Pedro lloró. Pero ahora, ¿cómo va a responder a su amado y al llamado de Jesús y a la pregunta que le hace por 3 veces de si le ama? Pedro le responde las 3 veces diciendo, Señor. Y esto no es un título de cortesía, sino un reconocimiento de su señorío y de su soberanía. Y es una confesión de la deidad de Cristo. Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. A ti no te puedo engañar, verso 17. Y 3 veces le responde Jesús de la misma manera. Le responde, mejor dicho, Pedro de la misma manera. Tú sabes que te quiero. ¿Por qué no dice, tú sabes que te amo? Que daré mi vida por ti. Que no hay condición. Donde tú vayas iré yo. Tú sabes que te quiero, Señor. Pedro está siendo el hombre que Jesús está buscando. Consciente de quién tiene delante y consciente de quién está al frente. Consciente de su necesidad, de su fragilidad, de su debilidad, sin grandes discursos esta vez, sin grandes triunfalismos, sin grandes declaraciones para impresionar a sus compañeros o a sí mismo. Antes había dicho, aunque todos te negaren, yo nunca te negaré, mi vida pondré por ti. No dice nada de esto ahora. Y dice, Señor, yo te quiero. Claro que te amo, pero Él es muy cuidadoso, porque se siente débil, arrepentido, pero muy necesitado, nada confiado ya en sí mismo, nada confiado. ¿Has pasado tú por esta experiencia que en momentos de euforia, de buena euforia, en momentos de entusiasmo, de ánimo, le prometes al Señor el oro y el moro? Y le dices, Señor, hoy voy a hacer una promesa. Hoy voy a decidir servirte en esto, en lo otro, y voy a ser fiel hasta... Y luego vas perdiendo gas, o voy perdiendo gas, ¿verdad? ¿No sería mejor decirle, Señor, me has demostrado una vez más que eres magnífico? Y el anhelo de mi corazón es servirte y agradarte y seguirte. Ayúdame, fortaléceme. Te quiero, Señor. Te amo. Pero ayúdame, porque no me fío de mí mismo. Fortaléceme.
Sosténme con tu mano poderosa. Y Señor, delante de ti me comprometo, con tu ayuda, a seguir adelante. Por eso dice la palabra que mejor que no prometamos si no vamos a cumplir. Hay en Eclesiastés, cuando vengamos a la casa de Dios. Por supuesto que el Señor espera de nosotros una respuesta de amor, y se la tenemos que dar esta mañana. Pero que sea una respuesta de amor coherente, sin impresionar ni a nosotros mismos, sin autoengañarnos a nosotros mismos. Pedro es consciente de su fragilidad y de su amor hacia Cristo. Un amor seguramente más auténtico, más genuino del que era antes, pero él no presume de eso. Y no tenemos tampoco que presumir nosotros de eso. El Señor no va a encomendar el cuidado de sus ovejas a alguien que no le ame a Él primero y que al mismo tiempo sea consciente de su necesidad espiritual. Y a menos que sirvamos al Señor Jesús movidos por el amor y conscientes de nuestra debilidad, que no está reñido, porque eso nos da humildad, eso nos da cordura, que nadie tenga más concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con moderación, porque hay un alto componente etílico de borrachera cuando en un momento determinado sale de nuestra boca una confesión de amor impresionante, pero el Señor nos impresiona con esa confesión. Él conoce nuestro corazón y tenemos que experimentar lo que Pedro aquí experimentó, y generalmente eso ocurre cuando hemos tropezado y caído, porque la vida nos va enseñando y nos va centrando a parecernos más a Cristo. Como digo, a menos que sirvamos a Cristo movidos por el amor y con una comprensión también correcta de nosotros mismos, o terminaremos abandonando la tarea, la habremos empezado a todo gas, como el correcaminos, y de pronto nos paramos en seco y no terminamos lo que hemos empezado. Piensa por un momento cuántas cosas has empezado y no has terminado. Aquí hay jóvenes que están estudiando en la universidad o en un instituto, otros que estáis quizás haciendo algún curso o que estáis estudiando también, a pesar de no ser tan jóvenes, que os habéis propuesto metas y objetivos. Pues déjame decirte una cosa que cambiará tu vida. Termina lo que empiezas. Aquello que has empezado, termínalo. Cueste lo que te cueste, porque esto formará tu carácter. El que empieza siempre algo y nunca lo termina, no solamente llega luego a sentirse mal por ver que no llega a ninguna parte, sino porque realmente no tiene continuidad en el tiempo. Yo he hecho muchas cosas que he empezado y no he terminado, cuando era chaval, cuando era joven. Luego la vida te va enseñando a que hay que terminar lo que empiezas. ¿Has empezado la carrera cristiana? ¿Cuántos la hemos empezado? No todos, ¿no? Veo que no todos. Bueno, casi todos. Pues termina. Y el Señor está por nosotros. El que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero nosotros tomémonos en serio lo que hemos empezado y disfrutemos de ello. Las dos cosas, y disfrutemos de ello, porque la vida cristiana no tiene que ser algo tedioso, como a veces lo puede llegar a ser. Entonces es el amor a Cristo lo que va a cambiar todas las cosas. Hará posible que la carga, hasta la carga pastoral o la carga ministerial de la familia, sea más ligera, más llevadera. Yo he descubierto una cosa, igual que vosotros: la vida cristiana no mata, da vida, la vida cristiana. El servicio al Señor no mata, porque es un gozo. Lo que mata es la actitud con la que a veces hacemos las cosas, por desgana, por deber, por obligación. Y es cierto que hay momentos puntuales donde uno tiene que hacer las cosas sí o sí, tenga ganas o no, tengo que hacerlo. Y hay momentos puntuales en que uno tiene que hacer eso. Pero cuando uno hace las cosas por amor a Cristo, hay un poder
y un impulso y una fuerza que tú sabes que es la gracia de Dios, que no eres tú, que te permite llegar al final del día cansado, físicamente sí, porque hemos trabajado, pero al mismo tiempo con renovadas fuerzas para dormir esa noche y empezar el día siguiente, el nuevo día. Decía Pablo el apóstol que de ninguna cosa hago caso. Hay en Hechos capítulo 20, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. No se trata de acabar la carrera de cualquier manera, sino hacerlo con gozo, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Por lo tanto, el amor a Cristo. Pedro, Pepe, si me amas, cuida mi rebaño. Si me amas, pastorea mis ovejas. Si me amas, apacienta mis corderos. Y de esta forma Jesús responde a la honestidad de Pedro. Porque Pedro, cuando le dice, sí Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, Pedro está siendo honesto. Así que Jesús, hemos dicho que busca a Pedro, habla al corazón de Pedro, en esa conversación, en ese diálogo, en las 3 preguntas, que no son acusadoras, porque sabe que él está arrepentido, sino es hacerle ver cómo reacciona, y efectivamente Pedro reacciona bien. Y en tercer lugar, Jesús confirma el ministerio de Pedro. Versículos 18 al 22. 3 veces Jesús encargó a Pedro que cuidara su rebaño. Versículo 15, apaciéntalo. Versículo 16, pastoréalo. Y versículo 17, repite el verbo, apacienta mis ovejas. Todo pastor tiene que oler a oveja. Si no, no es pastor. Y el pastor que huele a oveja es el que está en medio de ellas. No solamente va por delante, que va por delante, pero no va tan por delante que deja las ovejas atrás. Va por delante, pero va próximo a ellas, en medio de ellas. Apacienta, cuida, pastorea. ¿Me amas? Es la misma pregunta que Jesús nos hace a cada uno de nosotros, porque esta es la verdadera pregunta. Y sobre esta respuesta que podamos dar, surge todo lo demás. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Amas al Señor Jesús? ¿Cómo termina la vida de Pedro? El versículo 18 es una profecía con respecto a su futuro. Jesús le había dicho que moriría como un mártir. En esta enigmática respuesta del verso 18. De cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. ¿Y esto qué quiere decir? El verso 19 lo explica. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. La muerte de Pedro no ha quedado registrada en las Escrituras. No está escrita. Pero toda la historia y toda la tradición afirma que Pedro murió crucificado. Y dice la historia de que antes de que él muriera, tuvo que ver morir a su esposa. Y también cuenta la tradición que cuando su esposa murió antes que Pedro, Pedro le decía, delante de todos, no niegues al Señor. Y después Pedro pidió ser crucificado cabeza abajo, porque no quería morir igual que su maestro. No niegues al Señor.
Tú tampoco, ni yo tampoco. Y negarle al Señor no es necesariamente negarle abiertamente. Negarle al Señor es no seguirle, no obedecerle. Es dejar caer a tierra sus palabras. Es no tomarse en serio la vida cristiana. ¿Y cuánto necesitamos de su ayuda? Porque con qué facilidad nos deslizamos y nos despistamos. Dile al Señor en esta mañana, ahí, desde tu corazón, Señor, tú sabes que te quiero. Tú sabes que te amo. Que el anhelo de mi corazón es seguirte. Pero que sola no puedo. Ayúdame. Tenemos el Espíritu Santo. Él conforta, Él sostiene, Él guía, Él fortalece. Todo lo puedo en Cristo. No estamos solos. No tenemos por qué ceder al pecado. No tenemos por qué dejarnos llevar por la corriente de este mundo. Tenemos todos los recursos de la gracia de Dios. Y uno muy importante es el pueblo de Dios. Apacienta mis rebaños quiere decir de que Pedro no va a cuidar a una oveja, va a cuidar a muchas ovejas. Y las ovejas no caminan solas. Caminan en rebaño. Allí en el País Vasco, donde nosotros vivimos, es espectacular. En cualquier época del año. Las ovejas allí en los verdes prados. En rebaño. Y las ovejas que se alejan del rebaño son candidatas a caer en un precipicio o cuando llega la noche, presa fácil pues del lobo o de animales salvajes. Por eso el Señor nos llama ovejas y por eso el Señor ha formado un rebaño. Así que por dificultades que puedas pasar, no dejes al Señor y no dejes el rebaño. ¿Quién ha dicho que las ovejas olemos bien? Olemos fatal. Contraemos enfermedades de todo tipo. Tenemos pulgas por todas partes, no digo nosotros, literalmente, pero tenemos siempre cosas. Y es fácil huir. Y es fácil pensar, solo voy a estar mejor. Pues no. Solos estamos peor. Estamos mejor en compañía y en comunión, como pueblo de Dios. A Pedro se le conoce, y termino ya aquí enseguida, por las 3 grandes negaciones. Pero yo quiero terminar con algunas de sus grandes afirmaciones y declaraciones que él hizo después de haber caído. Generalmente cuando algún hermano pues tropieza y cae, cuando alguien ha vivido una experiencia de fracaso, a veces él mismo o ella misma o los demás le colocamos un San Benito. Mira este que se marchó o este que hizo lo que hizo. Pero si luego volvió, como vimos el otro día con el hijo menor, pues el padre no le colocó ningún San Benito. No le recordó constantemente los errores y fracasos. Y cuando pensamos en Pedro, ahí está la realidad triste de su negación, por 3 veces. Pero ¿y qué de su afirmación y de sus afirmaciones? ¿Sabéis lo que llegó a decir este hombre que negó a Jesús y que el Señor lo restauró? Y vemos en qué forma lo hizo, porque allí en el primer discurso, en Hechos capítulo 2, confesó abiertamente y delante de miles de personas. En aquel primer discurso se convirtieron 3000 por la predicación de Pedro. Así que el Señor lo restauró bien, ¿eh? Lo restauró bien. Lo levantó de nuevo. Y él dijo, a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Junto a la puerta del templo llamada La Hermosa, ante aquel hombre que estaba postrado paralítico en el suelo, dice, mira, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre. Y Pedro sabía muy bien lo que estaba diciendo y lo que significaban esas palabras. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.
Y esas palabras de poder tuvieron un efecto inmediato en el milagro sobre esta persona. Ante el concilio, sus gobernantes, en Hechos capítulo 4, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El que pronuncia estas palabras no es aquel que sale de un seminario bíblico y ha aprendido teología, que las puede decir, pero esas palabras no irían acompañadas de poder. Vienen del corazón y de la boca de un hombre que ha experimentado el poder de Dios en su vida, la transformación, que ha visto a Jesús y que ha entendido que Él es merecedor de toda gloria y de toda honra. Y en ningún otro hay salvación. ¿Cuánto peso tienen ahora estas palabras también que Pedro escribe a los pastores? En 1 de Pedro 5, 2 y 3, lo leo en otra versión. Cuidad como pastores el rebaño de Dios que está a vuestro cargo. Nos lo dice a los pastores. No por obligación ni ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No seáis tiranos con los que están a vuestro cuidado, sino sed ejemplos para el rebaño. Y vemos a Pedro, un pastorazo, que antes no supo cuidar ni de sí mismo, ni de sus hermanos, pero que ahora Dios le ha capacitado, le ha restaurado para poderlo hacer. En estos años que llevamos en el ministerio trabajando con personas y con el rebaño del pueblo de Dios, hemos aprendido algunas cosas. Nos queda mucho por aprender, pero hemos aprendido algunas cosas. Y aquí aprendemos de Jesús en cómo Él trató a Pedro. ¿Sabes que a una espada solamente le puede doblar otra espada? Y a ver quién gana. A ver quién vence. A ver quién derrota a quién. A una espada le dobla otra espada, pero a un corazón solo le puede doblar otro corazón. Con esto quiero decir que tenemos que enterrar la espada. Tenemos que enterrar las discusiones y los argumentos y nuestras razones. Y no digo que no tengamos que tener convicciones y explicar y defender nuestra fe. Pero cuando tú te encuentras con alguien roto y herido, maltrecho en el camino, un hermano, está bien que le leas la Biblia, hay que hacerlo y hay que orar, pero cuida cómo manejas esta espada, que a veces se maneja mal. Jesús restaura a Pedro buscándolo, llamándolo, hablándole y confirmándole, abriéndole su corazón. Y a un corazón solamente lo puede doblar otro corazón. Que podamos poner en práctica también nosotros como iglesia esta forma de tratarnos. Que escuchemos sin pensar que vamos a responder inmediatamente o cómo le vamos a decir, ni se te ocurra pensar eso, ni se te ocurra pensar o sentir lo que está sintiendo. No, dejemos que la gente se exprese con lo que siente. Y acompañémosle en el camino y tratemos de confortarlos con la palabra consoladora, de corregir también, de instruir. Todos hemos venido aquí esta mañana por diferentes razones, pero hay una constante. Dios responde cuando sus hijos piden socorro. De eso no hay duda. El Señor sale al encuentro allí donde hay un corazón roto que reclama ayuda y misericordia. Dios no se va a quedar parado ni callado. Va a salir a tu encuentro y te va a mirar. Su mirada es muy especial, porque no es una mirada acusadora. Ya hay quien nos acusa y habla a tu corazón y te dice: estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y aunque pases por las aguas, yo estaré contigo.
y yo tengo pensamientos de paz y no de mal sobre ti. Eres mi hijo y eres mi hija. Te amo. ¿Me amas? Y en medio de estas circunstancias o las que podamos estar pasando, Él llega hasta nosotros, también ahora para decirnos, no estamos solos. Y Jesús nos busca allí donde estamos y no espera que nuestra vida esté en orden para acercarse a nosotros. Esto es maravilloso, esto es la gracia. No espera que estemos bien para acercarse a nosotros. De hecho, cuanto más se acerca es cuando estamos mal. Antes Pedro hablaba de lo que él había hecho para Dios. Ahora Pedro habla de lo que Dios ha hecho con él. Así que, querido hermano, no cuentes lo que tú haces para el Señor. No lo cuentes. Cuenta lo que Dios ha hecho contigo. No promuevas aplausos, promueve su gloria. Termino con una frase de un teólogo inglés, John Owen. Y creo que Pedro el apóstol, con la expresión "te quiero", firmaría esto. Y la frase dice así: no soy lo que debo ser. No soy lo que quiero ser. No soy lo que espero ser. Pero ya no soy lo que era. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Lo digo otra vez. No soy lo que debo ser. Porque, Señor, ¿quién como tú? ¿Verdad? No soy lo que quiero ser. Porque quisiera ser más cambiado. Pero ya no soy lo que era. Tú tampoco. Ya no eres quien eras. Eres otra persona. Y que por la gracia de Dios, eres hoy lo que eres. Pues dale gracias. Alábale. Que tu corazón pueda ser restaurado esta mañana. Que tu corazón pueda ser sostenido durante toda esta semana. Y que te pongas al lado de tus hermanos. Al lado del pueblo de Dios. Porque los mismos padecimientos, diría el apóstol Pedro, se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Por lo tanto, sed sobrios y velad. Y estemos atentos a las oportunidades que el Señor nos da de servirle. Apoyemos a la familia pastoral. Apoyemos a los hermanos que están sirviendo en diferentes áreas. Pongámonos codo a codo, mano a mano, esperando del Señor que Él seguirá haciendo su obra. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Voy a pedirte que te pongas en pie, por favor. Y os dije al principio que este era un mensaje más íntimo y personal para la Iglesia Nueva Vida. No sé si tenéis costumbre, pero yo lo voy a hacer. Lo hago a veces en mi propia congregación. Y es que tomes la mano de la persona que está a tu lado. Ninguna mano que quede vacía. Vamos a hablar con el Señor.